Buenas noches, estamos en Consultorio Jurídico más cerca de usted. Esta noche vamos a continuar con este tema tan importante sobre las inhabilidades electorales de los candidatos que seguramente este año muchos van a aspirar a ser concejales, diputados, gobernadores y alcaldes en las elecciones que tendremos en octubre del 2019. Por supuesto tenemos un invitado muy importante, muy especial con nosotros esta noche, el doctor Omar Andrés Reina Muñoz. Él tiene dentro de su hoja de vida la importancia y obviamente para este programa fue concejal del municipio de Anciarma Caldas y es actualmente diputado en la Honorable Asamblea Departamental también de este departamento que es Caldas o de nuestro departamento que es Caldas. Entonces, bienvenido doctor Omar y seguramente pues vamos a intercambiar muchas inquietudes para darle a los televidentes respuestas sobre el día a día y las preguntas que se están generando por aquellos que quieren ser candidatos a estas corporaciones públicas, a las alcaldías y desde luego a la gobernación de los departamentos del eje cafetero. Bueno, doctor Alejandro, un saludo muy cordial a quienes nos ven a través de estas cámaras y enhorabuena a propósito de este año electoral para poder hacer todo el proceso de selección de las autoridades que van a gobernar municipios y departamentos durante los próximos 4 años. Como al interior de los partidos políticos tratamos de fijar unas reglas del juego claras para que todos los ciudadanos puedan participar activamente como candidatos de los procesos de elección del mes de octubre. Bueno, vamos entonces, doctor, a entrar en materia. En el programa anterior hicimos una explicación general del régimen de inhabilidades, cuál es la finalidad de las mismas, y queremos aprovechar entonces la presencia que hace usted con nosotros en Consultorio Jurídico para que hablemos puntualmente de la casuística, cuáles son aquellos eventos, casos de mayor recurrencia frente a los cuales esas personas que ustedes van a avalar también como directivos en los partidos políticos se presentan frente a sus interrogantes de lo que ocurre, digamos que si son parientes de una persona que es secretario de despacho en el municipio o fue secretario de despacho, si de pronto es pariente de un juez y celebró un contrato. Eso es lo que queremos entonces explicarle a nuestros televidentes. Hay que partir desde el principio fundamental de que todos los ciudadanos colombianos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Eso nos pone a todos en competencia si quisiéramos presentar en algún momento nuestro nombre a consideración de los ciudadanos. Sin embargo, para poder elegirse en un cargo popular, pues se necesita el cumplimiento de ciertos requisitos y para ello la ley ampliamente ha legislado alrededor de fijar unas reglas del juego claras, de fijar unos parámetros donde sobre todo se garantice la igualdad de condiciones para todos los aspirantes. En esas reglas hablamos de incompatibilidades, hablamos de inhabilidades, hablamos de restricciones y hablamos sobre todo de la capacidad que tienen primero los partidos políticos para al interior de sus filas también fijar unos filtros que le permitan que sus aspirantes cumplan con ciertas condiciones legales y constitucionales. Y también en los otros estadios de la normatividad a nivel del derecho administrativo, de los juzgados, también existen escenarios donde a través de ellos los ciudadanos tienen la posibilidad de alguna manera de informar a la autoridad cuando creen que existe algún tipo de violación a esta normatividad alrededor del proceso para ser elegido en cualquier cargo de elección popular. Los partidos en sus estatutos establecen por supuesto y principalmente el cumplimiento de toda la normatividad en materia electoral que existe y normas que van actualizando y saliendo cada legislatura, pero además tienen sus propios procesos de selección interna donde garanticen que sean los ciudadanos más idóneos, que cumplan los requisitos, que estén dentro del total marco de la ley, los que puedan acceder a llevar el aval de un partido político y finalmente competir con los otros partidos en las elecciones, tanto en las locales como las que tenemos este año, como en las elecciones nacionales. Teniendo en cuenta entonces esa verificación que están realizando los partidos políticos de los requisitos, de la idoneidad, surge entonces paralelamente ese aspecto que tiene que ver con las inhabilidades. Y explicábamos entonces que las inhabilidades pues son aspectos que imposibilitan que una persona pueda ser inscrita y más aún pueda ser elegida como concejal, diputado, gobernador o alcalde, porque la ley específicamente está consagrando un régimen de inhabilidades que básicamente lo tenemos contemplados en 2 leyes,
la ley 136 del 94 para alcaldes y para concejales, y en la ley 617 del 2000, que son las inhabilidades para gobernadores y también para los diputados. Hay una inhabilidad que está en la normatividad que tiene que ver que no podrá ser elegido de igual forma alcalde, gobernador, diputado, concejal, si dentro de los 12 meses o un año antes de la elección, ¿sí?, sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, vamos a ver una excepción que hay en el tema de los diputados, pero hasta el segundo grado de consanguinidad ejercieron dentro del respectivo municipio o departamento cargos que implicaban autoridad administrativa, civil o política. En este caso, tiene que analizarse entonces en el manual de funciones del cargo si específicamente las funciones que ejerce ese pariente hasta ese momento, ¿sí?, implicaban ordenación del gasto, implicaban un poder coercitivo como funcionario público, si ese funcionario era nominador, si daba órdenes de policía como en el caso del inspector. Entonces esa es una situación, digamos, de esas inhabilidades, pero hay otras que luego entonces usted también nos puede explicar. Al interior de los partidos políticos, vale la pena iniciar por este punto, tenemos diferentes instancias y hay que entender que uno debe cumplir las reglas del partido, pero también las reglas que existen en la Constitución y la ley de la República. Y por eso a veces ese escenario de incertidumbre de ciertos aspirantes pues debe tratar de resolverse previo a las inscripciones oficiales. Los partidos políticos no son quienes juzgan y lo que hacen es establecer una serie de pasos que debe ir cumpliendo cualquier aspirante, donde sea el mismo aspirante quien certifique si tiene o no inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo a lo que la ley especifica claramente para cada caso. Los partidos lo que hacen es tratar de recoger la mayor cantidad de información que acompaña los formularios de inscripción y a través de esas certificaciones juramentadas le permiten al partido de alguna manera hacer el acompañamiento, pero también entender que parte importante de la responsabilidad es del ciudadano que postula su nombre y por eso para cualquiera que nos vea a través de estas cámaras y tenga el interés de participar tendrá que verificar cada caso específico porque en nuestro país tenemos, digamos, algunas condiciones culturales dentro del ejercicio político que podrían prestarse para interpretaciones erradas de la norma. En los municipios específicamente ocurre que gran porcentaje de los ciudadanos tiene cierta apatía por el ejercicio político y nunca han considerado presentar su nombre a un cargo de elección popular. Eso empieza a reducir la participación a unos grupos de ciudadanos muy pequeños, pues que evidentemente tratan de ganarse el favor de los electores a través de propuestas y que limita en territorios de muy baja población pues precisamente ese ejercicio político a muy pocas personas. ¿Eso qué nos genera en la práctica? Que sean recurrentes las inhabilidades y las incompatibilidades, porque son las mismas personas las que aspiran a los cargos o las que ocupan los cargos por designación. Es muy común que familiares de algún candidato ocupen un cargo dentro de la alcaldía municipal, porque evidentemente son poblaciones de pocos habitantes. Un ciudadano se forma académicamente para prestar algún servicio y llega a un cargo dentro de la administración o el hospital cuando este, por ejemplo, es de origen municipal y eventualmente en el futuro cercano uno de sus familiares decide presentar su nombre a consideración de los electores y empiezan a generarse este tipo de incompatibilidades e inhabilidades. Bien importante ese tema que usted toca frente a la función que cumplen, digamos, los rectores de los planteles educativos. Y para absolver esa inquietud que usted plantea, entonces lo vamos a hacer luego de los comerciales que vamos a iniciar en este momento. El artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 establece que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos.
El artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 establece también que los candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, exceptuando su resultado, deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros. La consanguinidad puede ser un factor de inhabilidad para aspirar a cargos de elección popular, pero ¿conocen los ciudadanos hasta qué grado esta afecta? En este caso tenemos que los grados de consanguinidad que generan inhabilidades son el primero y el segundo grado, que el primer grado serían los padres y los hijos. El segundo grado de consanguinidad entonces serían los abuelos y los hermanos del cónyuge. Lo que he escuchado a nivel pues de abogados y todas los que tienen que ver con este tema, hasta el tercer grado de consanguinidad, quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos o se hacen para alcaldía, gobernaciones. Yo sí he visto entrevistas y he visto muchas, lo que es la noticia y todo, pero sobre esa pregunta nada de nada. No, la verdad no sabría decirle. Tengo la duda, creo que hasta el cuarto grado de consanguinidad y segunda de afinidad. Son unos hermanos, eso tiene un nombre, hermanos, sí, hasta un determinado límite, pero no es definido, eso tiene un nombre jurídico. Retomando la pregunta que hacía el doctor Omar Reina en relación con el caso de los rectores, ¿sí? Si su hermana, su padre o su hijo de un rector en un municipio puede aspirar a ser concejal o puede aspirar a ser alcalde de ese respectivo municipio. En ese caso es importante precisar que de plano no existiría una inhabilidad, porque los rectores de las instituciones educativas pues sí tienen unas funciones en materia de ordenación del gasto de acuerdo a la ley 715, ¿sí? Y unas competencias que les da el Sistema General de Educación, pero no puede decirse que las funciones de los rectores impliquen el ejercicio de una autoridad civil o administrativa en los términos de la ley 136 del 94 y en los términos que la normatividad ha precisado y la jurisprudencia, especialmente de la sección quinta del Consejo de Estado, sobre lo que se debe entender por autoridad administrativa o civil. Los rectores en este caso pues no son directamente nominadores, el nominador lo será si es un plantel departamental, la Secretaría de Educación departamental o el gobernador, y si es un municipio certificado en educación pues lo sería el secretario de Educación municipal o el respectivo alcalde. Entonces principalmente los rectores pues no encajarían en este presupuesto que es el de autoridad. Un hospital, el gerente de un hospital que sea una empresa social del Estado de carácter municipal, desde luego que las funciones de ese gerente pues sí implicarían, si es una entidad de carácter público, implicarían el ejercicio de autoridad y de dirección administrativa como gerente que es. Además que el gerente necesariamente va a tener que haber suscrito contratos con la administración municipal, entonces habrían dos inhabilidades, la de su cargo que ejerce autoridad y segundo, pues por el hecho de haber contratado con el respectivo municipio del cual pues no podría aspirar, si no renuncia un año antes al ejercicio como gerente, a ser alcalde o concejal de ese respectivo municipio, ¿sí? Entonces eso es bien importante. El tema de los encargos, que son situaciones administrativas que se dan. Si un médico es encargado de las funciones de gerente y ese encargo lo recibe, digamos, solamente por una semana o por 2 días o por un mes, pero desafortunadamente ocurrió ese encargo dentro del año anterior a la elección, solamente con ese encargo ese médico va a quedar inhabilitado si es que aspiraría a ser concejal o aspiraría a ser alcalde de ese municipio. Entonces, resolviendo ahí ese interrogante, ¿qué otras situaciones se plantean, doctor? Nos ocurre mucho que empieza a limitarse al interior de los partidos los nombres de posibles candidatos, porque en nuestros municipios, que son tan pequeños, termina siendo muy común las relaciones contractuales de suministro de productos o servicios de dueños de establecimientos de comercio que luego pretenden ser candidatos a los cargos de elección popular. Es muy común, por ejemplo, que el dueño de la estación de combustible única en el municipio, pues evidentemente tendrá que venderle sus servicios a la administración municipal durante cualquier periodo de tiempo,
y luego esa persona toma la decisión de aspirar a ser concejal o alcalde de ese municipio, pero ha fungido como representante legal de esa compañía privada, de esa empresa, y eso termina generando también ciertas dificultades a la hora de saber si pueden aspirar o no por su relación contractual, siendo incluso únicos oferentes de un servicio que demande la administración municipal, o si se extiende a los miembros de su familia, que pueden ser quienes en ese momento funjan como representantes legales y quienes firmen los contratos de suministro o de servicios con las administraciones. Ese caso que toca el doctor Omar Reina tiene que ver directamente con la inhabilidad, no solamente por contratación, sino también por gestión de negocios. Si un candidato es elegido, ¿sí?, pero le demandan esa elección y demuestran que un año antes de la elección, por ejemplo, firmó una propuesta de licitación o para participar en un proceso contractual en ese municipio, así no haya contratado, ahí encuadra la inhabilidad porque gestionó un negocio, ¿sí?, independientemente del resultado, ante el respectivo municipio o departamento. Entonces, es una inhabilidad bien amplia porque no solamente se da por contratar, sino por gestionar negocios ante ese tipo de entidades a las que aspiraría a ser elegido. Otro de los casos, doctor Alejandro, muy frecuente que ocurre al interior de los movimientos y directorios políticos municipales es aquel donde un aspirante a ser elegido en un cargo de elección popular, un candidato, ha sido ya funcionario público, se ha jubilado después de obtener sus semanas o su edad de pensión, recibe una pensión cada mes y surge la pregunta si podría aspirar a ser alcalde del municipio, concejal, entendiendo que en el caso del alcalde recibe una asignación salarial y en el caso de los concejales unos honorarios por sesión en el consejo municipal. Ese caso es muy frecuente y a veces existe un mito alrededor que quien quiera hacerlo tendrá que renunciar definitivamente a su pensión para poder postular su nombre como candidato. Bien importante su pregunta y se la respondo con un caso, digamos, de la vida real. Un alcalde en un municipio, ¿sí?, era pensionado justamente, fue elegido como alcalde, ¿sí? No es cierto que tenga que renunciar a la pensión, tampoco es cierto que esa persona esté inhabilitada para ser elegida alcalde, concejal, diputado, gobernador, perfectamente puede inscribirse, puede resultar elegido, la ley no prevé ni enumera una inhabilidad de esta naturaleza. Lo que sí ocurre es que si esa persona que es pensionada, bien sea por un fondo público como Colpensiones o por un fondo privado independientemente, en este caso sería Colpensiones, que es el de naturaleza pública, ¿sí?, si esta persona es elegida, una vez se posesione, lo que debe hacer simplemente es informarle a Colpensiones o al fondo público, por ejemplo un docente, ¿sí?, para que se suspenda la pensión. Entonces, él va a informar, se suspende, ¿sí?, la recepción mensual de esa mesada pensional, y cuando esa persona deje de ser alcalde, concejal, diputado, gobernador, pues simplemente va a tener un ahorro por todos los años en que no percibió esa pensión, ¿sí?, o ese monto pensional, esa mesada pensional, para no haber incurrido en esa prohibición de recibir simultáneamente dos asignaciones del erario público. Pero no hay ninguna inhabilidad en este caso. Bueno, entonces, muchas gracias, doctor Omar. Ya más adelante tendrá la oportunidad en este mismo espacio para que aclare cuáles son los procesos que en su caso y en su partido político están adelantando para seleccionar esos mejores candidatos y esos mejores concejales, diputados, gobernadores y alcaldes en estas elecciones que llegan. De parte de Consultorio Jurídico Más Cerca de Usted, muchas gracias por aceptarnos la invitación, por traernos esa casuística del día a día de la provincia, de lo que ocurre en realidad, de las preguntas de todas las personas que nos escuchan y por supuesto de los militantes de su partido, y esperamos tenerlo por acá próximamente. Muy importante el espacio para nosotros, para resolver ese día a día del ejercicio público y sobre todo para que los ciudadanos se motiven a participar activamente del ejercicio electoral, porque eso engrandece la democracia y nos permite tener a las mejores personas ocupando los cargos públicos. El Partido Conservador en Caldas, dentro de su ejercicio de avalar posibles candidaturas en el departamento, ya inició su labor, instaurando los directorios municipales, puntos donde se recepcionan las inscripciones.
Actualmente estamos visitando los 27 municipios del departamento de Caldas, instalando los directorios conservadores municipales, organismos a través de los cuales se realiza el proceso de inscripción de los interesados en aspirar a los consejos municipales y las alcaldías, y a través de los cuales se recepcionan los formularios de inscripción que vienen acompañados de una declaración juramentada del aspirante donde manifiesta que conoce la normatividad vigente y que no tiene al momento de su inscripción ninguna inhabilidad ni incompatibilidad que le impida presentar su nombre a consideración en principio del partido para luego ser avalado y participar de las elecciones del mes de octubre. Y en el caso de la Asamblea del Departamento y de la Gobernación de Caldas, hacemos lo propio en el Directorio Departamental Conservador. Mecanismos que verifican los procesos de transparencia y objetividad de los partidos. A través de estos mecanismos se garantiza la transparencia, la posibilidad de que todos los interesados presenten su nombre, pero también que el partido tenga la capacidad de escoger la mejor opción y sobre todo de poder hacer alianzas o coaliciones con otros partidos políticos para buscar el favor de los ciudadanos y finalmente lograr el objetivo de ganar las elecciones en el mes de octubre. Abel David Jaramillo Largo, actual representante a la Cámara por el Movimiento Alternativo y Social, y quien se desempeñó en el periodo del año 2012 al 2015 como alcalde de Río Sucio Caldas, fue inhabilitado durante su ejercicio político como mandatario municipal, debido a la celebración de contratos cuando era gobernador indígena del resguardo de San Lorenzo. Celebré contratos con la Administración Municipal de Río Sucio en representación legal de la Asociación Droguería Indisalud, una podemos decir asociación donde facilitaba medicamentos a la población indígena del municipio de Río Sucio. Celebré 2, 3, 4 contratos aproximadamente en un año, no en el lapso que establece la ley, que es un año antes de las elecciones. Por decir algo, decíamos, estábamos casi a 6, 7 meses, pero mi candidatura todavía no se había definido de manera concreta. Por ende, al llegar a la administración municipal tuve una demanda de nulidad de la elección por presuntamente estar en curso en una inhabilidad o faltar a los preceptos constitucionales y legales frente al tema de inhabilidades e incompatibilidades en Colombia. Un gobernador indígena que cumplía funciones constitucionales por el poder que le asistía, lo que resultó un caso atípico para la nulidad de la elección. Se encontró de que era por el cumplimiento de un deber legal, de que el beneficio no era a nivel propio de terceros o de familiares respectivamente, y que la Asociación Droguería Indisalud cumplía un papel sobre la especialidad constitucional que se tiene por parte de los pueblos indígenas, reconocida en la Constitución Política del 91 y en varias jurisprudencia a nivel nacional. Después de haber escuchado el caso de Éxito, vamos a hacer una breve explicación jurídica sobre el mismo. Recordemos que estábamos hablando que los candidatos que aspiren a ser elegidos, alcaldes, concejales, diputados o gobernadores, por regla general no pueden contratar un año antes o no pueden realizar gestión de negocios ante las entidades públicas un año antes de la elección, desde luego ante las entidades respectivas frente a las cuales pretenden ser elegidos. En el caso del exalcalde de Río Sucio, el doctor Abel David Jaramillo Largo, específicamente él había sí celebrado un contrato un año antes de la elección al alcalde, como alcalde municipal del municipio de Río Sucio, pero en este caso hay una excepción a esa contratación en razón a que el contrato que él celebró lo hizo como gobernador de un resguardo indígena. Y resulta que la legislación en Colombia en materia de resguardos indígenas establece que los resguardos son entidades públicas especiales. Entonces, en este caso, si bien se había celebrado un contrato, dicho contrato no entraba dentro de la regla de haberse contratado en interés propio o de un tercero, porque él el contrato lo había celebrado bajo los presupuestos del interés general por haber contratado en este caso en su condición, reitero, de ser gobernador de un resguardo indígena como entidad pública especial. Con esto queremos significar que si bien hay un régimen general de inhabilidades en materia de contratación, también existen excepciones pues que se analizarán y se deben analizar en cada caso concreto, como el del caso de Éxito que hoy les presentamos en Consultorio Jurídico AFC más cerca de usted. Los invitamos igualmente para que en nuestra próxima emisión
terminemos este gran capítulo sobre inhabilidades de los candidatos y vamos a hablar ya en la próxima sesión de Consultorio Jurídico AFC más cerca de usted, específicamente de la parte instrumental del proceso electoral que se avecina. Para ello vamos a tener como invitadas a las delegadas de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que nos expliquen y para que les expliquen a ustedes pues específicamente cuándo inicia el calendario electoral, cuándo puede empezarse a hacer publicidad política o propaganda política, que nos resuelvan casos y preguntas como si usted nunca ha votado, puede hacerlo en estas próximas elecciones. Entonces vamos a hablar de esa parte electoral desde lo logístico con las personas invitadas en este caso e idóneas para ello. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos pronto.